Siempre trato de iniciar con algunos tips de lo que Dios me ha dado el privilegio de aprender a punta de golpes y de errores en evangelismo. Ustedes están aquí aprendiendo evangelismo y la verdad, no puedo dejar de compartir algunas cosas, como les digo, que he aprendido. Y es a punta de golpes, honestamente. Y lo veo en la palabra de Dios, lo veo en los evangelios. Para mí el mejor evangelista es Jesús. Ya, yo puedo ver en Jesús la persona que evangelizó mejor, aún mejor que Pablo. Tal vez Pablo tuvo un impacto más en número, pero Pablo básicamente lo que hizo fue imitar lo que Jesús hizo. Entonces, primero, y yo creo que Jesús siempre luchó con esto, no podemos ser testigos si nos convertimos en jueces. Ese es algo que, por favor, grábeselo en sus corazones. No podemos ser testigos si nos convertimos en jueces. Y lamentablemente Jesús luchó con eso con los fariseos. Ellos se habían convertido en jueces. Por algo no pudieron ser testigos. Pablo fue juez antes de ser testigo. Cuando dejó de ser juez, se convirtió en testigo. ¿Me estoy dando a entender? Y lamentablemente el cristiano evangélico muchas veces tendemos a usurpar el lugar de Dios de juez. Él es el único juez justo, nosotros no. Entonces, si nosotros estamos en este mundo como Habacuc, hecho una desgracia, muy posiblemente vamos a tener la tendencia de convertirnos en jueces. Porque el mundo está hecho una desgracia. Eso es real, eso es algo que podemos ver todos. Pero muchas veces como cristianos evangélicos, por más que queramos ser testigos, nos convertimos en jueces. Y no podemos ser testigos si nos hemos convertido en jueces. Entonces, hoy vamos a estar aprendiendo de Habacuc, vamos a estar aprendiendo algo que fue lo que, la decisión final de él, ya la respuesta final de él y la transformación final de él de todo lo que Dios le estaba enseñando. Y yo creo que él entendió esto, él entendió a darle la posición a Dios que a él le correspondía. Y simplemente él creer en lo que Dios estaba haciendo. Y vamos a estar estudiando esto. Ese es el primer principio. No podemos llegar a ser testigos si nos convertimos en jueces. Y por último, ¿qué es el evangelismo en 3 palabras? Yo digo, ¿qué es el evangelismo en 3 palabras? Número 1, es inversión, es encarnación y es multiplicación. Para mí son 3 cosas que yo creo que ustedes están aprendiendo durante esta semana, pero simplemente mediten en eso. Es invertir vida, invertir tiempo, invertir recursos, invertir todo lo que sea posible en una persona. La verdad es encarnarse en la vida de esa persona. Jesús vino a encarnarse aquí. Si Jesús no se hubiera encarnado, no nos hubiera conocido tanto y no nos hubiera hablado como nos habló. Encarnémonos en estas personas. Y también es multiplicar. Es que esta persona, cuando llegue a los pies del Señor, desde ese preciso momento sepa que va a comenzar una transformación en su vida. ¿Para qué? Para tener el privilegio de él poderse multiplicar en otras personas. Entonces, son 2 cositas que quisiera compartir con ustedes, algo así. Y por eso quiero comenzar otra vez orando, ¿ok? Pero oren por esto. Oren para que ustedes puedan otra vez invertir, encarnar y multiplicar sus vidas en otros. ¿Está bien? Entonces, en parejas, oren de esta manera, ¿ok? Les doy unos 3-4 minutos para que oren de esta manera, ¿ok? Oremos. Oren para que puedan invertir, encarnar y multiplicar sus vidas en otros. Eso es evangelismo. Invertir, encarnar y multiplicar. Y oren de lo que venga a su corazón con esas 3 palabras.
Amén, amén. Ok. Vamos a seguir con Habacuc. Hizo una primera pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Otra vez fue con un corazón bueno, fue con un genuino preocupación por lo que estaba pasando en su pueblo. Él no veía a Dios trabajar y es algo que por lo general nos pasa. Recuerde que en la introducción, en el primer día, estuvimos hablando por qué es que a veces nosotros no vemos a Dios trabajar. Y a veces es porque somos un poco religiosos, a veces porque no podemos salir de nuestro cuadro y hay un montón de razones. Habacuc no estaba viendo a Dios y más bien estaba viendo un mundo totalmente desordenado, estaba viendo un mundo idólatra, estaba viendo un mundo, no sé, parecido al que tal vez estamos viendo nosotros ahora. Y él, con un corazón genuino, sin apuntar a Dios, sin condenar a Dios, él simplemente tuvo una pregunta: ¿hasta cuándo vas a dejar de pasar estas cosas? Dios le responde. No le respondió como Habacuc quería. Él dijo: estoy levantando, yo estoy trabajando, Habacuc, estoy levantando a los babilonios. ¿Cómo? Y le dejó ver un poquito lo que él quería hacer. Y realmente le dejó ver un poco de las cosas que él iba a hacer y eso no le gustó a él. ¿Ok? Entonces, tenemos a Habacuc que terminó ayer con otra pregunta. Muy preocupado. Bueno, entonces, ¿me estás permitiendo a mí ver de que vas a realmente destruir al pueblo de Israel? Vas a destruir a Judá. Y comenzó una preocupación tan genuina en él. Y ayer terminamos con eso. Terminamos con una preocupación todavía más profunda, porque no solamente vio el presente que estaba pasando en su pueblo, sino vio de que los babilonios iban a venir e iban a destruir su propio pueblo. Y eso le movió el piso a Habacuc y le dijo: ok, ¿qué pasó aquí? Y el secreto de ayer fue que en medio de esa preocupación, en medio de esas preguntas, Habacuc pudo entregarle esa preocupación a Dios. Y ese fue el secreto de ayer. Entregar esa preocupación a Dios, entregar ese sentimiento a Dios. No solamente con una pregunta, y hablamos el primer día. Qué bueno que podamos tener una relación tan buena con Dios como Habacuc la tuvo, que podamos hasta hacer preguntas difíciles. Que podamos hasta hacer preguntas difíciles. Y eso es importantísimo. Él no nos va a castigar, Él no nos va a retar, Él no nos va a decir qué estás haciendo, no. Él nos va a contestar. Ahora, muchas veces las respuestas son como la de Dios a Habacuc. Ni siquiera queremos escuchar la respuesta que nos dijo, porque creíamos que la respuesta iba a ser de esta manera. No, Habacuc no recibió la respuesta que él quería, recibió otra totalmente diferente. Pero si eso nos pasa, ok, digámosle otra vez a Dios, como hizo Habacuc, nuestra preocupación todavía más profunda, vayamos todavía más profundamente en nuestra relación con Dios, pero a la final entreguémosle esa preocupación a Él. No es que se va a quitar, es simplemente: aquí está, es esto, tengo esta preocupación. ¿Realmente vas a desmadrar al pueblo? ¿Vas a destruir al pueblo? ¿Realmente esto es lo que vas a hacer? Aquí está. No, no lo soporto, esto no lo soporto. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? Y viene la segunda respuesta de Dios a la segunda inquietud de Habacuc. Y vamos hoy a ver, en medio de esa respuesta, cuál fue la actitud final de Habacuc. Y la lección, la transformación que él tuvo en medio de esta conversación que él estaba teniendo con Dios. ¿Ok? Y para iniciar, Dios nos da principios, pequeños detalles de cómo se ve el futuro sin detalles minuciosos. ¿Me explico? O sea, Él no nos da cada cosita, nos da un principio. Nos deja ver como el tráiler, ¿verdad? No sé cómo nos dicen acá, digamos, eso de que nos dejan ver de la película. No vemos todos los detalles de la película, vemos una pequeña parte nada más. No vemos detalle por detalle, sino vemos como lo que se trata nada más. Y así es Dios. Dios le permitió ver a Habacuc unos principios, no detalle por detalle, unos principios. Pero eso comenzó a trabajar en la vida de Habacuc para que él todavía comenzara a depender más en Dios. Vean este pasaje. Y comenzamos ya a partir del final del 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas
para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo más, se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Dios le dio una visión, Dios le dio un principio a Habacuc. Eso le bastó. Muchas veces, chiquillos, nosotros tenemos la tendencia de querer todos los detalles. Y no sé si ustedes están en un proceso de escoger carrera. Mi esposa está ayudando a muchos chicos del colegio en un proceso de acompañamiento para ayudarles a ellos a entender un poquito más cuál es su vocación. Ella es coach y está haciendo un coach vocacional. Hace un test que se llama las fortalezas, le ayuda al chico a ver cuáles son las fortalezas de él y le ayuda a comprender un poquito de que el diseño que Dios le dio a él es este. Ahora, a través de preguntas, a través de un asesoramiento, el chico poco a poco va a poder entendiendo, mira, tal vez estas son carreras que podría explorar un poco más. No sé si ustedes cuando escogieron carrera o si están escogiendo carrera les ha costado, ¿no? A veces es porque no nos conocemos. O sí nos conocemos, pero queremos saber detalle por detalle, ¿sí o no? Queremos saber cuál universidad, queremos saber cómo vamos a pagarla, queremos saber esto y ya no solamente el proceso de la universidad. Queremos tener un promedio de 6.8, que no sé si me estoy dando a entender, y quiero ver todo lo que pasa. Si la carrera son 4 años, me veo saliendo en 4 años un mes, me veo ya trabajando en la mejor empresa y me veo ya construyendo la casa, como la canción dice, con mi primer millón, ¿verdad? Y entonces, no sé si me estoy dando a entender, queremos ver todos los detalles. Y si somos un poco románticos, nos vemos con la mujer de nuestros sueños, con hijos y todo. Miren, chiquillos, no es así. No es así. Lo que he descubierto es eso. No sé si ustedes se están dando cuenta, y esto es algo que a mí me alarma aquí en Chile. La cantidad de jóvenes colegiales, o sea, son de edades de entre 12 y 17 años que están cometiendo suicidio. Es impresionante. Es un estrés lo que están viviendo. Y yo ahora me estoy dando cuenta con este trabajo que mi esposa está. Ellos están estresados por querer conseguir una carrera y no saben en qué carrera es. Pero con esto mi esposa me ha enseñado de que realmente es que queremos conseguir detalle por detalle de nuestras vidas. Detalle por detalle de nuestras vidas. Dios no trabaja de esa manera. Él nos regala ver un principio. Nos regala ver un panorama, pero no detalle por detalle. Confiemos en ese panorama que Él nos da. Escribámoslas, porque eso va a ser importante. Eso nos va a recordar lo que viene. Tal vez no con todos los detalles, pero ay, mira, ahora entiendo. Ay, mira, ahora entiendo. Si queremos de Dios todos los detalles, vamos a seguir luchando con Dios siempre. Vamos a seguir luchando con Dios. Y Habacuc vio eso y lo escribió. Vio eso y lo escribió. El problema es que muchas veces nosotros, como queremos saber detalle por detalle, no escribimos ese panorama y a veces nos olvidamos. Porque queremos saber detalle por detalle. Entonces, no nos compliquemos la vida. No nos compliquemos la vida. Y miren lo siguiente. Debemos vivir a la luz que se nos ha dado. Otra vez, vemos el panorama grande y tenemos una luz muy especial. Sabemos quién es nuestro Dios, ¿sí o no? Ya lo tenemos, ¿sí o no? Eso ya está ahí. Ya sabemos, entonces, ¿por qué no vivimos con esa luz? Ah, no, pero es que queremos mi primer millón. ¿Me explico? Queremos, ya sé quién es Dios. Sé quién es Dios. Dios es mi proveedor. Pero necesito saber cómo voy a pagar la U. Necesito saber cómo yo voy a tener la plata, esto. ¿Ok? No sé si me estoy dando a entender. Sé que Él es mi proveedor, pero, ok, Dios, dime dónde está la plata. No, vivamos confiados en que Dios es mi proveedor. Ahora, yo no estoy diciendo que esperemos que la plata caiga del cielo. No, Dios poco a poco,
porque ya me dio un panorama grande, un principio de lo que Él va a hacer, un preview, como dicen los gringuitos, ¿verdad? De lo que Él va a hacer, y yo confiando en lo que yo sé, en la luz que yo tengo de Dios, simplemente me voy y comienzo a caminar. Comienzo a caminar de acuerdo a esa luz. ¿Por qué? Porque el creyente debe vivir por fe. Y en este pasaje que acabamos de leer lo decía, y vamos a leerlo otra vez. Mire lo que dice. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, ¿qué pasa? Por su fe vivirá. Y esto es Habacuc. Entonces, qué interesante. ¿Cuántas veces hemos leído en el Nuevo Testamento de la fe, de la fe, de la fe? Mira, hay alguien aquí, antes de todo esto que nosotros sabemos, que está hablando de este pasaje. Que ya esto de la fe no era con Cristo, no venía con Cristo. Dios quería que su pueblo viviera por fe. ¿En quién estaban depositando esta gente la fe? No era en Cristo porque todavía no había llegado. ¿En quién? En Dios. Entonces, chiquillos, otra vez, Habacuc, traigamos nuestras cosas a Dios con un corazón honesto, con un corazón sincero. Traigamos nuestras preocupaciones a Él. Él nos va a responder, posiblemente no como nosotros queremos. Posiblemente nos va a desconcertar más la respuesta de Dios. Bueno, traigamos todavía más esa preocupación y esa desconcertación a Dios, entregándoselo a Él. Y Dios nos va a dar una respuesta. Nos va, creo yo, a regalar un principio de lo que Él va a hacer. Nos va a recordar otra vez quién es Él, para que nosotros podamos seguir viviendo por fe. Porque por fe nosotros vamos a vivir. Porque por fe nosotros vamos a vivir. Y esto es un principio de vida, chiquillos. Es un principio de vida. Yo lo puedo ver en Habacuc también. Ahora, esto, vamos aquí a comenzar a entender un poco mejor a Dios, porque hasta ahora parece que Dios es un desgraciado. Suena feo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero es la verdad. Mira, levantó al pueblo babilónico, va a destruir a su pueblo y lo destruye, chiquillos. Es que esto es lo que a mí me desconcentra. Yo todavía estoy luchando con Dios con esto. Dios, ¿esto realmente lo hiciste? ¿Tú levantaste a Babilonia para destruir a tu pueblo? Sí, pasó. ¿Se acuerdan? Eso pasó. Eso es historia. No, esto no fue como lo que pasó con Nínive, lo dije ayer, de que, ay, mira, la gente se arrepintió y no pasó. No, esta gente sí fueron saqueados por Babilonia. Sí fueron llevados, sacados de ahí. Sus utensilios del templo fueron utilizados para adorar dioses paganos y todo. Fue un desastre. Fue un desastre. Entonces, cuando yo leo eso, yo digo, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? No es el Dios que yo he aprendido toda mi vida. No me cuadra esta historia. Ay, aquí me calmo. Leyendo lo que viene, me calmo a montones. ¿Por qué? Porque a la final Babilonia recibió también su paga. ¿Me explico? Y aquí viene una parte que nos tranquiliza a nosotros. Sí, va a destruir a Judea con Babilonia, pero después Babilonia también va a ser destruido. Y esto es algo que es muy valioso también, muy valioso. En medio de las situaciones difíciles, en medio de cosas que nosotros vemos injustas, recuerde que dijimos, Dios a veces permite esas situaciones para transformarnos, ¿ok? A veces permite injusticias. Él levantó a Babilonia. Él levantó. No es el creador de la injusticia, no. Simplemente permite al ser humano simplemente tomar decisiones como humanos que somos, con nuestra naturaleza pecaminosa, y por seguro las consecuencias van a ser muy malas para la humanidad. Él permite eso, porque no podemos dejar de lado pasajes como no hay ni una sola hoja en esta tierra que no se mueva por la voluntad de Dios. Entonces esa es la famosa voluntad permisiva de Dios. Permite esto para nosotros poder aprender lecciones, tal vez porque nos hemos apartado de Él, pero aún así
Él tiene el control de esa iniquidad de las personas que están haciendo mal. ¿Me explico? Y vea lo que pasa aquí. Dios realmente pronuncia un juicio para Babilonia. Y es muy interesante porque yo lo veo en historia. Cuando estaba haciendo este estudio, yo comencé a ver reinados, imperios malos, y todos terminan igual, todos terminan como este. Todos terminan con esto que Dios expone aquí de su pueblo. ¿Cómo lo hace? Miren, primero, las cosas que Dios está juzgando del pueblo de Babilonia. Primero, consumo excesivo de alcohol. Todos esos versículos a partir del 2, 5, 15 y 16. Era un consumo impresionante. Era un pueblo borracho. Era un pueblo borracho. Ellos realmente se ven totalmente sumergidos en el alcohol. Era tal vez un valor para este pueblo. Otra cosa que él condena, versículos 2, 5 al 11, codiciosos y ambiciosos. Era un pueblo que sin preocuparse por quién pisoteaban, ellos por la codicia, por la ambición, no les importaba quién tenían que llevarse en el frente. Ellos no les importaba quién tenían que pisotear. Ellos iban, eran codiciosos. ¿Ok? Siguiente, violencia y brutalidad. Uno lee un poquito lo que pasó aún en la misma Biblia con esta gente, increíble. Ellos, la verdad, esto los condujo a una indignación del ser humano impresionante, impresionante. Por último, adoración de ídolos, versículos 2, 18. Esto es, en este pasaje del 2.5 al 2.18, es lo que Dios dice que va a comenzar a juzgar a Babilonia. Otra vez, vean las características. Imagínense ustedes, pónganse ustedes en los pies de Habacuc. Él dice que Dios está levantando a este pueblo, que este pueblo va a destruir a su pueblo. Pero después Dios le dice, pero tranquilo, yo voy a juzgar estas cosas de este pueblo que está él permitiendo levantarse en contra de tu pueblo. Es un trabalenguas, pero me estoy dando a entender. Y él es así. Chiquillos, este era Babilonia. Pero no sé si aquí hay algún historiador. ¿Hay algún historiador acá? Pero me puse a investigar. Imperio romano, imperio persa. Algunos un poquito más para acá. Veamos Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó con este imperio que se estaba levantando? Todos fueron condenados, ¿sí o no? Todos. No hay ninguno en este momento. No hay ninguno en este momento. Tal vez algunos pensamos, pero si hay situaciones en África, no tenemos que alejarnos mucho. No sé si aquí hay un venezolano, recuerden, viví 3 años en Venezuela. Hay un venezolano acá, yo viví 3 años en Venezuela. Alguno puede pensar, hey, mira, pero esto, hey, démosles tiempo a Dios. Dios va a juzgar también a esta gente. Dios lo va a hacer porque lo he visto en historia y lo veo en la palabra del Señor. No a mi tiempo, al tiempo de Dios. ¿Me explico? Mientras, como comencé, aferrémonos a la luz que tenemos. Aferrémonos a quién es Dios. Entonces, esto a mí me da un poquito de paz. ¿No le da paz a ustedes, chiquillos? De llegar y decir, no, la verdad sí, a la final sí, si Dios juzgó. Si Dios juzgó. Y vean cómo Él trabaja con esta gente. Es muy interesante, ¿por qué? Porque yo creo que también ha pasado en la historia moderna también. Vea cómo Él trabaja. La forma en que Dios juzga. Dice que va a juzgarlo de esta manera. Y vea cómo Él comienza a juzgar, chiquillos. Vean, este pasaje es tan sutil que a veces nos pasa desapercibido. Dice, pronto sus cautivos se burlarán de ellos. Pronto sus cautivos se burlarán de ellos. Se mofarán diciendo, ¿qué aflicción les espera, ladrones? Ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medio de la extorsión, pero ¿cuánto tiempo puede durar esto? Chiquillos, nada más les digo esto. Si ustedes vamos más adelante en la palabra del Señor, ¿cómo fue que el imperio babilónico comenzó a desmoronarse?
Porque llegó el imperio persa y los agarró borrachos. ¿Se acuerdan? Eso está en la historia, en la palabra de Dios está. Entonces, qué interesante, juzga sus borracheras. Ya puse los versículos aquí. Y miren, su consumo excesivo de todo y el libertinaje también que había, el imperio persa los encuentra borrachos en el momento equivocados y no se pudieron defender. El imperio persa estaba recién comenzando, no era tan ni siquiera fuerte como el babilónico, pero como estaban borrachos, no sé si aquí algunos ha pegado la fiesta, ustedes saben que no funciona bien las cosas, ¿verdad? Lamentablemente yo me pegué unas cuantas antes de que tomara la decisión de Jesús, ¿ok? Y yo sé que no hay, ¿ok? Otra vez, juzgó la borrachera y simplemente por la borrachera fueron conquistados. Otro, su codicia, ¿se acuerda que también juzgó la codicia? Su codicia será devuelta a ellos mismos, no serán un reino por mucho tiempo, pronto serán invadidos también. O sea, ellos querían todo para ellos y en un momento determinado todo lo que ellos tenían se lo llevó otra gente. Les pagaron con la misma moneda. Su violencia volverá a perseguirlos. Ciro, el perso, los destruyó en menos de mes y medio. ¿Me estoy dando a entender, chiquillos? Y yo otra vez veo esto en la historia moderna. Yo veo que Dios a veces, la manera en cómo Él juzga es simplemente apartar su misericordia de la gente. Y simplemente permitir que la gente siga haciendo lo que están haciendo, codicia, borrachera y todo esto. Eso, sin la misericordia de Dios, va a traer sus propios resultados. ¿Me explico? Y yo eso lo veo también en mi vida, chiquillos. Yo creo que a veces Dios me ama tanto que todavía está con su misericordia, evitando que yo reciba las consecuencias de mi pecado. Pero Él me ama más todavía y quiere que yo deje de pecar. Y a veces simplemente su misericordia se aparta un poquito de mí para que yo sufra las consecuencias de mi propio pecado. Y hasta ese momento es cuando yo ya no puedo más, ¿a dónde más bajo caer? Y lo único que puedo hacer, ¿saben qué es? Levantar mis ojos a Dios y decir, perdóname, he pecado. Nosotros tenemos el privilegio de conocer a Dios, de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas y poder llegar a ese nivel tan bajo y no caer más, sino más bien levantar nuestros ojos a Dios y decir, Dios, he pecado contra ti. Estoy sufriendo las consecuencias de mi pecado, ya no quiero pecar más, por favor perdóname. Los babilonios no podían, no conocían a Dios. No conocían a Dios. Y yo no sé si ustedes tienen no sé si privilegio o la mala fortuna, como yo la tengo, de seres queridos que no conocen a Dios, que yo no sé qué más bajo pueden caer, pero no pueden levantar los ojos a Dios. Y por eso ustedes están aquí, porque ellos necesitan que gente les lleve el reino de los cielos a sus vidas, les predique el evangelio y que ellos en un momento determinado se den cuenta de que la única salvación que tienen es Cristo en sus vidas. Y en medio de esa situación tan dolorosa, ellos van a poder decir, estoy recibiendo las consecuencias de mi pecado, pero ahora tengo la esperanza de Cristo. Les hablé que estamos trabajando con Ed de Canutos. Ayer nos reunimos, por cierto, y estamos tratando de hacer diferentes cosas a nivel de Santiago. Unas con una iglesia de niños, es que nos reunimos en algunos lugares y de ahí tratamos de invitar gente a grupos pequeños. Y en medio de eso, conocimos a una gente que estaba en un centro de rehabilitación en Providencia. Y es un centro cognitivo, creo que le dicen, que no es tan duro, ¿verdad? Entonces, al final de su proceso de rehabilitación, ellos más bien les dicen, salgan, vayan a lugares, porque ustedes van a salir de aquí y se van a tener que exponer al mundo real, donde hay alcohol, donde hay drogas y todo eso. Ellos fueron con nosotros a un lugar que estuvimos una actividad en diciembre pasado. Y a partir de ahí nos invitaron
En realidad no, yo fui pocas veces, pero fueron los chiquillos, Santiago más que todo, el que fue a este centro de rehabilitación por 6 meses. En el centro de rehabilitación las personas cambian frecuentemente, pero ya el sábado pasado tuvimos nuestro primer grupo pequeño con 8 chicos de ese centro de rehabilitación yendo a la casa de Santiago todos los lunes por la noche. ¿Qué fue lo bonito de escuchar? Escuchar a un Aldo, a un David decir exactamente eso. Nosotros no podíamos salir sin Cristo. Por más herramientas que nos daban en el centro de rehabilitación, lo que nos está haciendo ahora vivir una vida totalmente diferente es Dios en nuestras vidas. Y por eso es que ustedes tienen que ir a predicar el evangelio. Hay un montón de gente que está viviendo las consecuencias de su propio pecado. Ustedes y yo lo hemos hecho también. Ustedes y yo también hemos vivido las consecuencias de nuestro propio pecado. Pero eso en cierto modo es gracia de Dios también, para que nosotros nos demos cuenta. Tenemos la ventaja de conocer a Jesús. Tenemos la ventaja de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos convence de nuestro pecado. Hay un montón de gente que no. Hay un montón de gente que no. Yo no sé qué más abajo pueden llegar esa gente, pero nosotros podemos llevarles la salvación de Cristo a sus vidas, ¿ok? Seguimos. La forma en que Dios triunfa a través del juicio. Y esto es muy lindo. Vean el pasaje. Dice, ¿no ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas? Se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. Así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios. A la final, puede ser que el mundo esté hecho una desgracia, pero a la final, como las aguas del mar, el mundo se llenará de la gloria de Dios. Dios nunca ha perdido el control. Dios tiene un propósito. A la final, Apocalipsis va a ser real y va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. A la final no va a haber pecado en este mundo. A la final Dios, Jesucristo, va a estar sentado en su trono y nosotros vamos a adorarle. Eso es la verdadera historia y hacia ahí vamos. Aunque pase todo lo que pase, eso no va a dejar de pasar. Eso va a pasar, chiquillos. ¿Me explico? Y esa es la historia en la cual nosotros nos tenemos que aferrar. Aunque en este momento veamos a Babilonia conquistándonos. ¿Me explico? Aunque en este momento no veamos nada de eso, pero hacia ahí vamos. Dios nunca, absolutamente nunca ha perdido el control de su historia. No es la historia de los imperios que se han levantado. No es la historia del chavismo en Venezuela. No es la historia, perdón si me meto en temas políticos aquí, yo vivo en Venezuela, ¿ok? No es la historia de los Castro en Cuba. No es la historia de todos los clanes en África, porque no solo en América Latina tenemos problemas, en un montón de lugares. No es la historia que está pasando en Siria, la que está controlando la historia. No, es Dios quien está controlando la historia de este mundo. Y hacia esta historia final es a la que vamos. Hacia esta historia final es a la que vamos. Walt Disney nos ha vendido de que es que las historias todo el tiempo tienen que ser bonitas. La princesa siempre tiene que estar bonita y todo. Por eso me encanta Shrek. Porque Shrek le da a Walt Disney algo totalmente diferente. Shrek le da esta realidad que estamos estudiando con Habacuc al mundo en realidad. Me encanta por eso. Gente, podemos decir, yo no soy de estos, de amenes, pero ustedes pueden decir amén a que creen en que el mundo está en historia de Dios y no en historia de lo que está pasando. ¿Podemos decir eso? Ok, si ustedes confían en eso, así ahí vamos, chiquillos. No sé cuándo. Algunos dicen que es pronto. Yo prefiero creer en lo que Jesús dice, nadie sabe el tiempo. Yo por lo menos me tengo que preocupar en lo que yo tengo que estar haciendo ahora, que es predicar el evangelio y hacer discípulos. En eso es. Aunque el mundo esté hecho una desgracia, yo sé que lo poquito que yo puedo hacer puede hacer que este mundo sea un poquitico mejor. Si yo puedo hacer eso, ahora imagínense en 80 personas haciendo eso. El mundo va a estar un poquito mejor más. ¿Me explico? Un poquito mejor. La historia no se le ha salido de las manos a Dios. La historia es la historia de Dios.
Y chiquillos, utilizó al imperio romano para traer salvación a este mundo. Utilizó a soldados romanos para matar a Jesucristo, porque sin eso usted y yo no pudiéramos ser salvos. Entonces, ¿por qué nosotros no creemos en que Dios puede utilizar situaciones muy feas para moldearnos a la imagen de Cristo? O para sanar un pueblo. Él lo puede hacer, porque es la historia suya, no es la historia mía, no es la historia de mi pastor, no es la historia de otra gente, no, es la historia de Dios. A la final, esta historia se va a cumplir. Otra vez, no sé cuándo, pero a mí eso no me importa. Espero que ustedes no. Yo tampoco sé cómo va a pasar. Algunos dicen que todo esto que está pasando en Siria es porque de ahí tiene que salir el anticristo, que por eso estamos en los últimos. A mí no me importa de dónde va a salir, que va a salir, va a salir. Que va a salir, va a salir. Algunos creen en que los creyentes en Cristo vamos a irnos primero, antes de que pase todo lo feo, el rapto y todo. A mí tampoco me importan los tiempos. Me importa que esto va a pasar, porque eso es el plan de Dios. Es el propósito de Dios. Vean lo que dice este otro pasaje. Pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Él ha salido de su santo templo en medio de todo este mundo como está. Él no está sentado en su templo. Él no está sentado en su trono. No, Él sigue sentado en su trono. Él sigue sentado en su trono. Por eso es que acabamos de cantarle, ¿no? O creemos en que este Dios que le acabamos de cantar, santo y glorioso y rey y todo esto, no está sentado en su trono. Entonces, ¿para qué le cantamos? No, si le cantamos es porque creemos que Él está sentado en su trono. Y si está sentado en su trono es porque Él tiene el control de esta historia. Y si tiene el control de esta historia es porque Él la va a hacer. A pesar de que en este momento el capítulo cumbre, el capítulo que estamos viviendo no es el más bonito. No es en el que la princesa dice, ay, qué bello, y vivieron felices para siempre, ¿verdad? No, no es así, chiquillos. Y posiblemente esta parte de la historia no es la que tal vez quisiéramos. Y chiquillos, sí tengo que ser honesto con ustedes. Sí, es feo lo que estamos viviendo. Las noticias que estamos escuchando son muy feas. Pero vean lo que estaba pasando en el tiempo de Babilonia. Aún la historia que Jesús vivió con el Imperio Romano tampoco era muy bonita. Y no sé por qué a veces nosotros creemos que es que estamos en una época fatal, que es la peor de las épocas de la historia del mundo. No, lo que estamos nosotros viviendo no es nada comparado a lo que en otras épocas pasaron. ¿Han visto la película de Pablo, el apóstol? ¿Ustedes la han visto? Se la recomiendo porque lo que presentan ahí de la iglesia primitiva es muy parecido a la historia. En realidad uno lee los libros de historia, eso es. En cualquier momento un cristiano, pum, lo clavaban, literalmente lo clavaban en una espada, lo guindaban en una vara, lo clavaban, le echaban algo y lo prendían fuego. ¿Me explico? Aún, eso puede ser que esté pasando un poquito en algunos momentos en ISIS y en otros lugares, ¿verdad? Nosotros no tenemos, gracias a Dios, que sufrir eso, pero sí tenemos que orar por los hermanos que están sufriendo eso en otros lugares del mundo. ¿Ok? Seguimos. Ahora sí, el manifiesto de la verdad de Habacuc. Y ya con esto termino. ¿Qué fue lo que a la final, después de que Dios, le reveló un principio de la historia de él, le dijo que también el pueblo babilónico iba a sufrir las consecuencias de su propio pecado? Ahora sí, ¿qué hizo Habacuc? Número 1, creyó en que él no mentía. ¿Se acuerdan el versículo 3? 2:3 decía, yo no miento, yo no miento. Él se echó en ese versículo. Y después dice, no debemos olvidar cuán grande es Dios. Debemos aferrarnos a Dios. Y miren las cosas que Habacuc dice de Dios en este versículo. A partir de, vea lo que dice Habacuc de Dios a partir del versículo 3:3. Dice, Dios ha hecho cosas poderosas en la historia. Versículo 3:3. Dios es santo y bueno en todos sus tratos. Versículo 4. Él es supremo sobre todo. Versículos 5 y 6. El Dios que puede sacudir naciones. Versículo 7. El Dios que es juez y salvador.
Versículo 8, el Dios que juzga. Versículo 9, y nuevamente el Dios sobre toda la creación. Todo está sujeto a Él. Versículo 9 al 12. Y por último, Él ha elegido un pueblo, lo salvó para sí mismo. Versículo 12 y 13 del capítulo 3 de Habacuc. Chiquillos, tenemos que recordar quién es nuestro Dios. Y Habacuc, en medio de esta conversa, lo que al final entendió es, ay, este es mi Dios. Este es mi Dios. Él, en lugar de llegar y decir, ay, es el Dios que levanta a Babilonia, en lugar de quedarse con esto, Él es el Dios que sacude naciones. Y sacude la judía con la que yo estoy preocupadísimo, sacude mi propia nación, pero también sacude las naciones que no están muy de acuerdo con Dios. Entonces, en lugar de llegar y decir, ay, mira, sacude mi nación, sacude aquella nación, no, Él es el que sacude naciones. Él es el que pasa, el que juzga las naciones. ¿Quién es tu Dios? Y esa es la primera pregunta que nosotros tenemos que hacer cuando estamos pasando por tiempos tan difíciles. Vamos a ir a Él, posiblemente nos va a dar respuestas que no tenemos, vamos a tener que volver otra vez a Él, y ya cuando Él nos termine y nos dé un poco los principios de la historia que Él está formando en nuestras vidas y en el mundo en el que vivimos, Él nos va, en medio de todo eso, a recordar quién es Él. Si nosotros no salimos diciendo quién es Él, es porque todavía no estamos sanos. Si el caso es hoy, si usted está pasando una situación muy difícil, yo personalmente como consejero trato de preguntarle siempre a las personas que están pasando por situaciones difíciles, cuando ya están llegando a un punto de sanidad, ¿quién es tu Dios? Si la persona no tira una lista larga de quién es Dios en medio de lo que está viviendo, es porque todavía no está sana. El principio de la sanidad es reconocer quién es Dios. Habacuc lo tuvo. Habacuc tuvo la lista. Este es mi Dios. En medio de todo esto, y recuerden, chiquillos, todavía la conquista de Babilonia sobre Israel no había sucedido. O sea, él sabía que eso iba a pasar. Pero Dios es este que acabo de leer. ¿Me explico? Entonces, no sé cuál es tu situación, pero Dios, en medio de todas las conversas que tú puedas estar teniendo con Él, muy posiblemente Él quiere revelarse a tu vida y quiere decirte quién es Él. Eso es parte de la transformación. El inicio de la transformación a la imagen de Cristo en medio de todas estas situaciones que usted y yo podemos tener es comenzar a decir, este es mi Dios. Este es mi Dios. ¿Se acuerdan que comencé contándole mi testimonio? Que fue por mi papá que me fui del mundo totalmente. Y fue por mi papá que volví. Fue porque yo conocí a un Dios Padre. Fue porque en medio de mis luchas, en medio de mi necesidad de un papá, en medio de no tener una figura paterna conmigo, en medio de todo eso, yo hice un montón de malas decisiones y sufrí las consecuencias de todas esas malas decisiones. Pero alguien comenzó a enseñarme de que en medio de todo eso había un papá y conocí a Dios como Padre. Y por eso para mí todavía se me hace más bien difícil a mí decir a Dios, Señor. Yo prefiero decirle a Dios, papi. Porque para mí lo más precioso de decirle a Dios es papá, papi. Aunque yo no tuve el privilegio de conocer a mi papá desde los 12 años. Pero en este momento sé que Él es mi papá, mi papi. Y ese versículo, cuando yo llegué y leí ese versículo que dice que mi espíritu clama, Abba, Padre, y entendí lo que significa Abba, que es papito, esto lo quiero yo para mi vida. Y ha sido para mi vida desde los 19 años. Desde los 19 años. Un día, con un chico, chiquillos, y con esto termino. El chico vivía en una población. La casa del frente vivía una señora que él sabía que era la mamá. Y esa señora sabía que él era el hijo. Pero la mamá había regalado al hijo a la vecina. Ellos sabían esto. Y él tenía un conflicto. Él era un chico rebelde, robaba. Imagínense un típico chico de población dañado. Y ese día yo llegué y
lo llevé a McDonald's, lo invité a un combo y le dije, ¿qué tenés? Y en su lenguaje, en su jerga, comenzó a quejarse y comenzó a quejarse con Dios, comenzó en su jerga, o sea, utilizando sus palabras también y todo, ¿verdad? ¿Y saben qué fue lo que Dios puso en mi corazón? Es comenzar a leer la historia de Jesús niño. Y ustedes saben que Jesús niño sufrió bastante también, que tuvo que ir a Egipto. Comencé a leer algunos pasajes mesiánicos, algunos salmos mesiánicos que dice que hasta los borrachos del pueblo se burlaban de él. Y comencé a ver esto y nada más yo vi a un chico totalmente quebrantado. ¿Por qué? Porque si ustedes le preguntan a Gabriel en este momento, ¿quién es su Dios es un Dios sufriente. Y eso cambió la historia de Gabriel para toda su vida. Él no había visto la cruz de Cristo, él estaba cegado, no la podía ver, porque eso era Dios, ese era Dios. Pero cuando él vio a un chico pequeño sufriendo, a un Jesús humano sufriendo en su adolescencia, cuando él llegó y dijo, mira, pero esta gente, mis vecinos se burlan de mí. Y cuando él se dio cuenta que Jesús también recibió burlas de su gente, cuando él se dio cuenta que no solamente una vez fue rechazado en su propio pueblo en Nazaret, sino en 2 ocasiones fue rechazado porque sus vecinos no creían en él, porque lo trataban loco, comenzó a cambiar su vida. En medio de la situación tan delicada, Dios lo llevó a conocer a un Dios sufriente, a un Jesús sufriente. Y ahora Gabriel tiene su familia, tiene hijos, un líder en su iglesia. ¿Cómo Dios puede transformar la vida de una persona? En medio de una situación difícil, en medio de exponer lo que él sentía. Él no se lo expuso directamente a Dios, se lo expuso a Dios a través mío. Y me sentí un poco incómodo, yo como canuto que soy, cuando él decía las cosas, que Dios es este, y decía sus palabras y todo, yo con ese celo que a veces tenemos religioso, ¿verdad? Yo cállate, ya, ¿verdad? Y no, yo simplemente lo dejé de sacarlo. Y después Dios dio respuesta. Y no fue una respuesta bonita para él. Primero que todo, ¿Jesús fue humano? ¿Jesús fue humano? ¿Él fue de carne y hueso? Sí, él fue de carne y hueso. Y él no lo entendió, él no lo comprendió esa respuesta. Y después, Jesús fue un humano que sufrió. Eso transformó su vida. Yo creo, chiquillos, que este pasaje al final es clave para lo que Habacuc dijo. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos, asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado, y en tu enojo recuerda tu misericordia. Qué lindo, ¿no? Recordemos el pasado. Yo creo que todos nosotros tenemos también historias del pasado en la cual hemos visto a Dios dándonos una victoria en nuestras vidas. Y por último, debemos recordar que Dios tiene un propósito en todo lo que Él está haciendo. Y muy posiblemente el propósito que Dios tiene es transformarnos a la imagen de Cristo. Es transformarnos más a su imagen. Y muy posiblemente lo que Él quiere es que en medio de toda esta situación difícil, Él pueda glorificarse. Termino también con una historia en Venezuela. Yo cuando salí me enojé con Dios. ¿Por qué? Porque estaba el ministerio comenzando a crecer y ahora me sacás. Y llegué allá, a Costa Rica. Dios, ¿pero qué pasó? Ahora se va a caer esto. Ya esto no va a pasar nada. Primero que Dios me dio a conocer, mi matrimonio se estaba muriendo. Yo no sabía lo separado que estaba mi esposa, porque estaba tan enfocado en vivir en Venezuela y en ministrar en Venezuela, que la relación con mi esposa se había alejado. Ni ella ni yo nos estábamos dando cuenta de lo separado que estábamos nosotros. Hasta que Dios nos dijo, hey, los traigo acá por esto. Yo creo con todo mi corazón que si nosotros hubiéramos seguido en Venezuela un año más nos hubiéramos divorciado. Porque cuando yo me di cuenta de lo separado que estaba mi esposa, no era que estábamos peleando, no, todo estaba bien. Pero cuando nosotros llegamos y nos dimos cuenta de qué es la vida de matrimonio que Dios quiere que eran años luz de distancia. Número 1 eso. Y número 2,
El ministerio en Venezuela explota a partir de que nosotros no fuimos. La necesidad tan grande que hay en Venezuela ahora ha hecho que el ministerio haya explotado. Se convirtió de un ministerio, en lugar de entrenar, a un lugar de dar comida. Se convirtió de un ministerio de llegar y decir, ay, miren la estrategia de Jesús, a vivir la estrategia de Jesús. Y hoy en día, uno de los equipos que está dando más fruto en América Latina en nuestro ministerio es el equipo en Venezuela. Si se acuerdan, oren por Jano, por Juancho y por Cintia. Ellos son los líderes allá. Y es impresionante cómo Dios está utilizando a Juancho y a Cintia de una manera impresionante. Y cómo en medio. ¿Saben qué es la malocura más loca? Tanto venezolano se está yendo de Venezuela y yendo a otros lados, que en este momento uno de los países que está mandando más misioneros es Venezuela. Y ahorita estamos abriendo un equipo en Colombia con venezolanos que salieron huyendo de Venezuela. Hace 4 años y medio, cuando salí yo de Venezuela, estaba enojado con Dios. Dios, ¿por qué? Otra vez, yo era el importante. Si yo salgo, se va a caer todo. No, ya estoy en control, Ernesto. Y lo que aprendí es, yo soy simplemente nada ante lo que tú puedes hacer. Yo puedo utilizar cualquier cosa. Yo estoy en control, Ernesto, tranquilito, tranquilito. Yo estoy en control. Entonces, chiquillos, otra vez, no estoy queriendo que pase otra vez Venezuela y oro para que Venezuela salga adelante, porque tengo muy buenos amigos, tengo un cariño enorme por este país, la verdad. Pero qué interesante que Dios está haciendo cosas increíbles en Venezuela y con un montón de venezolanos que están saliendo y que están llevando la palabra de Dios a otros lados. Entonces, Señor, muchísimas gracias por este privilegio que tú me has dado de compartir acerca de Habacuc. Gracias por lo que me has enseñado personalmente, papi. Y te pido para que esta vida de este hombre sea un ejemplo para nosotros. Y te pido, Padre, para que si hay aquí en este momento, en este salón, alguien que está pasando una situación difícil, una situación de tormenta, como queramos, la metáfora que queramos ponerle, Padre, te pido para que este libro de Habacuc sea de bendición. Y que no tenga temor de llevarte a ti sus preguntas, de que no tenga temor de simplemente decirte a ti lo que está pasando en su corazón en este momento. Contéstale como tú sabes contestarle. Ayúdale a ver esos principios de tu plan que tú tienes, que tú nunca vas a permitir que este plan no se desarrolle, y que en medio de todo esto tú te manifiestes en él o en ella, y que tú puedas transformar su vida cada vez más a la imagen de Cristo. Y que esta situación vaya a ser una situación en que en un momento determinado pueda confesarse como que ha sido de bendición en lugar de maldición. Te pido también, Padre de la Gloria, por estos días que faltan de Mo, que sigas tú manifestándote a través de cada uno de estos chicos y chicas, que sean muchas las personas que lleguen a conocer de ti, Padre, a través del esfuerzo que estos chicos y chicas están haciendo, oh Señor. Pero más también pido por cada uno de sus amigos, amigas, que están en sus lugares, en sus vecindarios, que están en sus colegios, en sus universidades, en sus pegas, que también tú estás obrando en sus vidas, y que ahora ellos tienen las herramientas y tienen la pasión por también compartir el evangelio con ellos. Te pido por cada uno de esos amigos, amigas, familiares también, Padre, que no te conocen, que tú quieres utilizar a cada uno de estos chicos y chicas para que también ellos te conozcan, y poder nosotros glorificarnos y darte toda la gloria a ti de la obra que tú estás haciendo en Santiago. En Cristo Jesús oro. Amén y amén. Muchas gracias, chiquillos. No, espera un poco, espera un poco. El pastor ha estado con nosotros estos 3 días y nos ha bendecido, así que me gustaría si pudiéramos orar por él, ¿sí? Para bendecirlo igual, por lo que él ha dedicado este tiempo para nosotros. Así que, ¿vale? ¿Podéis ayudarme? Bueno, vamos a orar. Señor, queremos poner delante de ti al pastor Ernesto. Te damos muchas gracias por
por ponerlo aquí, por ponerlo este año a compartir. De verdad te doy gracias porque sentimos que el mensaje que compartió es una muestra como clara y como súper como motivadora de lo que significa Habacuc, que nos enseñó súper claro y de forma súper especial lo que tú querías decir ahí. De verdad te doy muchas gracias por eso, te doy muchas gracias por el tiempo que dispuso, por el tiempo que dispuso estudiando, haciendo el estudio para nosotros y el tiempo que ha dispuesto esta semana viniendo para acá. Te quiero pedir que bendigas su vida, bendigas a su familia, que todos los proyectos que está realizando, los proyectos aquí, tanto en Chile, con Es de Canuto, o sea, todos los proyectos que está realizando sean bendecidos mucho. Y como a petición de él, también queremos poner delante de ti el ministerio en Venezuela, que de verdad siga dando frutos, que siga creciendo, que siga haciendo luz en Venezuela con toda la situación y que de verdad sea un ejemplo para nosotros de acción, de cómo quizás deberíamos movernos más, cómo responder a urgencias y eso. Amén. Ya, ahora vamos a pasar el tiempo por batallones y después cuando se toque la campana, las mujeres se van a bañar rápido, ya porque después se tienen que bañar los hombres y tenemos poco tiempo para eso, así que cuando toquen la campana vayan a bañarse rápido, por favor. Si alguien se quiere bañar en las duchas heladas, los hombres por mientras pueden hacerlo. No lo recomiendo, pero si quieren pueden hacerlo.